Entonces, por favor, el día de hoy, si tienen alguna duda, como ayer ya he mencionado, tienen que ir indicando cuáles son las dudas que tienen para que vayamos repasando todo nuevamente, ¿ya? Todo aquello que tengan de alguna duda. Ya ayer hemos observado que cuando hablamos de complemento, básicamente, voy a agrandar un poquito más la pantalla. Cuando estamos hablando de complemento, nosotros estamos hablando de todo aquello que no es parte de un conjunto determinado. Pero todos los demás elementos que se encuentran alrededor de este conjunto llegarían a ser el complemento, ¿no es cierto? Llegarían a ser ese complemento. Perdón. No. Resfriado. Bueno, en el caso en particular de esta, de, es- de este segmento, ya habíamos visto un pequeño ejemplo respecto a lo que es, por ejemplo, el universo, y aquí habíamos ya desglosado los elementos que pertenecen al conjunto Z, es decir, al conjunto de los enteros, pero también la segunda condición que básicamente estaba dentro de un parámetro, ¿no? Y si nosotros eso lo llevamos a la recta de los reales, ese parámetro tenemos que está dentro entre un -4 y un 4 positivo. Bien. Pasamos al siguiente ejemplo y vamos a hacer el análisis del bueno, en este caso del ejemplo 16. Realizando el análisis del ejemplo 16 tendremos lo siguiente. ¿Qué es lo que nos determina aquí? Nos dice lo siguiente. Sea U, es decir, sea el universo, ¿no? Cuyos elementos, tal que esos elementos son o es vocal, ya. El elemento X, cualquiera que seleccionemos, debe ser vocal. Y obviamente el universo de las vocales son finitas, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos finito? Porque tiene un determinado fin. Eso quiere decir que tiene un número determinado de elementos que se puede contar, finito. Por lo tanto, por extensión, no se olviden que esta definición que nos plantean aquí es por comprensión y esto de aquí es por extensión, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hemos visto en las sesiones anteriores. Esto se define por comprensión, pero esto de aquí es por extensión, ¿no? Por extensión. Bueno, tenemos que el universo está compuesto por los elementos A, E, I, O, U. Aquí dibujó el diagrama del universo, ha desparramado los elementos A, E, I, O, U. El conjunto, en este caso denominado el conjunto B, que se encuentra dentro del universo, nos dice que tiene elementos tales que estos elementos pertenecen al universo. Esta es la primera condición. Que los elementos de B deben pertenecer o pertenecen al universo. ¿Esa condición se cumple o no se cumple? Sí, porque el elemento que es parte del conjunto B debe ser vocal débil. Sabemos cuáles son las vocales fuertes, cuáles son las vocales débiles. Por comprensión, nuevamente, esta definición de acá está dada por comprensión. Sin embargo, esta definición de acá es por extensión, ¿no? Esta representación. ¿Cuáles son esas vocales débiles? I, U. Por lo tanto, nos piden determinar B complemento. B complemento. Y obviamente grafica el conjunto B dentro del universo. Dentro del conjunto B se encuentran los elementos que cumplen con la condición, que son I, E, U, ¿no es cierto? I, E, U. Y básicamente, por extensión, B complemento sería todo aquello que no se encuentra dentro del conjunto. Dicho de otra manera, sería que B complemento son los elementos que no pertenecen al conjunto B, ¿no es cierto? Son estos elementos que no pertenecen al conjunto B, ¿no? Y eso sería igual a ¿quién? Sería igual a B complemento.
¿Y cuáles son esos? Básicamente A, O, E, las vocales fuertes. Bien, en el siguiente ejemplo, básicamente en P5, la práctica número 15, tenemos lo siguiente. En este ejercicio nos plantean el universo. El universo dice que está compuesto por elementos que son departamentos de Bolivia. Bueno, para empezar, este universo también se podría denominar finito. ¿Por qué? Porque los departamentos de Bolivia tienen un número limitado, que básicamente son 9, ¿no es cierto? Entonces, el, los departamentos, vamos a trazar aquí el universo. Para hacer un rectángulo todo chiquito. Para nosotros este es el conjunto, o bueno, este es el universo. Y se nos plantea el conjunto B. Para el conjunto B, ya ustedes seguramente están determinando esto, ¿no? Ya más o menos ya han hecho han tenido que discernir cuáles son estos departamentos. Dice, los elementos que pertenecen o que son parte del conjunto B, tales que X es departamento del altiplano. O sea, este elemento es departamento del altiplano, ¿no? Primera condición, que son departamentos altiplánicos. Segunda condición, que X debe pertenecer al universo. Eso quiere decir que ese departamento altiplánico debe pertenecer al universo. Entonces, vamos a trazar aquí dentro del universo un conjunto y este va a ser nuestro conjunto B, ¿no? Es nuestro conjunto B. Ahora, a ver, vamos a colocar las iniciales, ¿ya? Para no estar con todas las, vamos a escribir Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, etcétera, ¿no? Para tal efecto vamos a utilizar directamente las iniciales. Vamos a empezar entonces con cuáles son esos departamentos. A ver, altiplánicos. ¿Cuáles serán los altiplánicos? Aquellos departamentos como por ejemplo Potosí, Punto, La Paz, punto, o coma, como quieran, Oruro. ¿Y podríamos considerar a Cochabamba como un departamento altiplánico? No, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos a los departamentos altiplánicos. Y se podría decir en los extremos o alrededor, dentro del universo, estarían los demás departamentos, que sería, por ejemplo, Chuquisaca, estaría Cochabamba, poner así, Cochabamba, ¿qué otro departamento? Chuquisaca, Cochabamba, Beni, Pando, ¿no? Pando, Tarija, departamento muy bello. Y a ver cuántos vamos. 3, 6, 7, 8. ¿Qué departamento se nos va? ¿Qué departamento estamos dejando de lado? Santa Cruz. Y Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, ya. Entonces, si ya tenemos ahí el conjunto inverso, tenemos el conjunto B, ¿cuál es B complemento? O básicamente, ¿cuáles son los elementos de B complemento? Porque lo que nos piden en este ejercicio es hallar B complemento, ¿no? B complemento. B complemento estará formado por todos aquellos departamentos como por ejemplo, Beni, coma, Pando, coma, Tarija, coma, Santa Cruz, coma, Chuquisaca, coma, Cochabamba, y básicamente son ellos, ¿no? Así que cierro la llave. Y este sería el conjunto B complemento, ¿no? Sencillo, ¿no es cierto? Está bastante sencillo. Bien, supongo que están siguiendo esta explicación también al mismo tiempo resolviendo los ejercicios en su material de apoyo, ¿ya?
Entonces vamos a borrar esto. Nuevamente recordarles, ¿no? Las representaciones que nosotros podemos hacer de un conjunto es por extensión y por comprensión, ¿no es cierto? Por extensión es nombrar y representar, ¿no? De forma escrita todos los elementos, todos y cada uno de los elementos de ese conjunto. Y por comprensión, por lo general, utilizamos estos elementos que también se denominan como condicionantes, ¿no? O condicionales. Bien, continuemos entonces. Vamos a borrar esto de aquí, para los departamentos, y avanzamos. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 17, ustedes, por ejemplo, pueden observar lo siguiente. Aquí vamos con las regiones. Nos dice sombrear la región que corresponde a A unión B. Pero A unión B, ojo, A unión B no es esa región. Lo que nos pide es A unión B complemento, ¿no? Complemento, complemento. Entonces voy a cambiar de color, voy a poner un rojo. ¿A qué representa A unión B? Primero esta parte. Hallemos esto. A unión B son básicamente todos aquellos elementos que están en A o están en B, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos determinado al hacer el análisis de este signo que es unión. Son elementos que pueden estar en A o pueden estar en B, pero también son elementos que pueden tener en común tanto A como B. Entonces, A unión B sería esta sección. Ahí, solamente esta parte. Esto que está sin sombrear, sin rayar, sin achurar, como quieran llamarlo, se denominaría A unión B. Sería esta. ¿Ya? Ahora, pero hasta ahí el ejercicio no acaba, porque resulta que no me piden A unión B, sino me piden A unión B complemento. Eso quiere decir que me están pidiendo los elementos que no son parte de A unión B, más o menos similar a lo que teníamos aquí. Por ejemplo, me dice, cuando en este ejemplo de acá arriba, me dice B complemento, ¿no es cierto? B complemento, sabemos que B son todos estos que están aquí, todos los que están dentro. Esto es B. Pero si me dice B complemento, significa que es todo aquello que no pertenece a B. Lo mismo ocurre aquí. Si me dice A unión B, esto es A unión B, lo que está con rojo. Pero si me dice A unión B complemento, significa que todos aquellos elementos que no pertenecen a, a la unión de estos dos conjuntos. Eso quiere decir que es todo aquello que está alrededor, todo esto, que ya está pintado de azul, ¿no? A eso se denominaría A unión B complemento, es todo esto que ya está aquí pintado, ¿no es cierto? Todo esto sería A unión B complemento. Ahí. Entonces, debe comprenderse esto porque a diferencia de este ejercicio de acá arriba, donde se utiliza solamente un conjunto, aquí ya está utilizando la unión de estos dos conjuntos. Y es por eso importante porque en un determinado momento puede causar confusión. Sin embargo, como ustedes ya más o menos están preparándose, obviamente, de forma adecuada, esto ya para ustedes no representa mayor reto. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Habiendo hecho el análisis de este ejemplo, pasamos a la práctica. En la práctica nos plantean lo siguiente: sombrear la región que corresponde. Entonces, vamos a utilizar los mismos tres conjuntos, ¿ya? Vamos a representar con el mismo gráfico. Entonces, aquí primero vamos a trazar el, el universo.
¿Ya? Ahí está el universo. Y vamos a dibujar los tres conjuntos. A, B y C. O en este caso solamente tenemos dos, ¿no? A y B. Indiferentemente de que tengamos un conjunto C, se van a dar cuenta que no afecta en nada. Vamos a trabajar primero con AB. Trazamos el conjunto A, trazamos el conjunto B, ¿ya? A, B. Ahora, fíjense aquí, señoritas. No dice unión, no dice intersección, dice B menos A. Y anteriormente ya habíamos visto algo de esto, ¿recuerdan? ¿Qué habíamos indicado cuando ocurre esto? Nos dice, a B le debo quitar A. Primero tenemos que hacer esa interpretación. Me dicen que a B debo quitarle todo lo que le corresponde a los elementos de A. Entonces, como tengo una intersección, este es el conjunto B, tengo que quitarle todo lo que está en A. Por lo tanto, todo lo que está en A será esta sección, incluido una pequeña parte de B, ¿no es cierto? Le quita una pequeña parte a B. Entonces, ¿cómo nosotros representamos esto? Esta parte de aquí, solo esta partecita que parece una media luna es B menos A. Solo esto de aquí, ¿ya? Solo eso es B menos A. Por lo tanto, si todo esto es B menos A, ¿podríamos borrar este conjunto y que quede solamente eso? ¿Cuáles serían B complemento? Tendríamos que subrayar. O perdón, ¿cuál sería el B menos A complemento? Todo, ¿no? Todo lo que esté alrededor de quién? Alrededor de esta pequeña sección. Alrededor de esta sección. Vamos a seleccionar otro color. Vamos a poner un color más chillante. Por lo tanto, el complemento de la diferencia de estos dos conjuntos será todo esto, incluido la parte que se le ha quitado para restarse de A, incluido esta parte. ¿A ver? Y todo esto, gracias, será B menos A complemento. Bien, yo creo que esto está comprensible, ¿no es cierto? Todo lo que está pintado con verde todo eso es B menos A complemento. Todo eso es B menos A complemento. Todo lo que está con verde. Bueno, entonces fíjense que primero debemos determinar lo que está dentro del signo de agrupación. Y una vez determinado lo que está dentro del signo de agrupación, nosotros podemos hallar el complemento, porque el complemento sería todo lo demás, todo lo restante, ¿no es cierto? Todo lo restante sería el complemento. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ya lo puedo borrar? Sí, ¿no? Podemos borrar esto. ¿Puedo borrar esto también? Sí. Ya, muy bien. Escucho muy débilmente a alguien que está como que animándose a participar. No hay problema, puede hablar fuerte. Bien, pasemos entonces a nuestra siguiente página. Pasamos a la diferencia simétrica de un conjunto. ¿Recuerdan cuando han llevado ustedes simetría en básico? ¿O también se vuelve a llevar simetría en secundaria? Por lo general en geometría euclidiana. De repente no lo han conocido con ese nombre ustedes, ¿no? Por lo general hay
no voy a mencionar que es un error, sino hay una pequeña falencia en nuestro sistema educativo porque siempre hay esa fascinación de los maestros por tratar de utilizar términos más amigables, es decir, em, siempre tratamos de que todo parezca facilito en secundaria, pero cuando ya ustedes ingresen a la universidad, y estoy muy seguro de que lo van a hacer, se van a dar cuenta que ahí nos topamos con una pared muy grande. El lenguaje técnico. Y de hecho, en algún momento, cuando esto a modo de discernir un poquito esto del avance, en algún momento en la carrera de ingeniería a nosotros nos daban un manual técnico donde toda la terminología matemática no es la que nosotros habíamos de repente estudiado en educación secundaria. Entonces, hay ese paradigma, se podría decir, de que pensamos que al hacer las cosas más fáciles o hablar con términos mucho más simples, eh, se les va a quedar en la cabecita. Y en realidad no es así, porque lo que eso ocurre o lo que eso nos lleva es a un perjuicio, que cuando llega en el momento donde requieran realmente el verdadero lenguaje matemático o la terminología matemática correcta, no la van a saber reconocer. Entonces, tienen que acostumbrarse a la terminología matemática. Debemos empezar a nombrar las cosas como son, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de simetría, y al haber mencionado que ustedes vieron esto en geometría, básicamente les estoy haciendo recuerdo de aquellos gráficos que ustedes tenían, por ejemplo, en un plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano. Voy a dibujar aquí una línea, un eje o una recta. Por lo general denominábamos eje, ¿no? Eje de simetría. Y si yo trazaba, voy a hacer de cuenta, aquí tengo un triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. Para que sea simétrico respecto a un eje, a un punto o, o a una coordenada en determinado plano, nosotros lo único que hacíamos era hacer que los estudiantes crean que esta es un doblez de la hoja. Y luego trazamos la misma figura al otro lado del eje de simetría. Y básicamente se copiaron, ¿no? Ambos puntos tendrían que tener la misma distancia hacia el eje, ser exactamente iguales, ¿no? Las distancias del punto al eje tendrían que ser exactamente iguales. Donde una de ellas será prima, porque básicamente es un reflejo del otro. Recordando un poquito eso, ¿no? Esta simetría podía darse respecto a un lado, podía darse respecto a un punto o vértice, un eje en particular, una diagonal, etc. Definiciones más, definiciones menos. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es recordar un poquito más de lo que habíamos visto en secundaria, en geometría en particular. En este caso nos hablan de la diferencia. Y anteriormente ya hemos hablado. ¿Qué es la diferencia? Es básicamente la variación que existe entre dos valores, ¿no? Un valor final y un valor inicial. Diferencia simétrica de un conjunto. Ya saben lo que es un conjunto, lo hemos ido repitiendo una y otra vez, eso ya se lo saben de memoria, y simetría que estamos recordando que es básicamente una imagen. La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado, acaba, esto es lo importante, es el conjunto formado por todos los elementos ¿de quién? Que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Bien, de alguna forma, quiero que recuerden esto. Anteriormente ya habíamos visto que esta parte está relacionada a algo denominado
intersección, ¿no es cierto? Todo lo que esté dentro de este espacio, antiguamente, en anteriores sesiones, habíamos dicho, todos los elementos que estén en este espacio significa que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Por eso se denomina intersección. Y básicamente son los elementos comunes, ¿no? Elementos comunes. Esos elementos comunes pueden ser letras, números, etc. Ahora, ¿cómo se lee la diferencia? Perdón, ¿cómo se denota? Es decir, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se representa la diferencia simétrica? A partir de este pequeño triangulito que se llama diferencial. Voy voy a enseñarles algo para que puedan practicar en su hogar. Todos ustedes tienen el Word, ¿no es cierto? Todos tienen Word. Ya, permítanme primero, voy a borrar esto y les voy a mostrar algo que pueden ir practicando en su casita. Y algo que les va a servir muchísimo cuando ya estén en la universidad, porque la verdad en la universidad ya los informes manuscritos y demás prácticos manuscritos ya no van. Entonces, todos ustedes tienen el Word. Voy a eliminar esto, que es más o menos la tarea de mi hijo. Se van a ir a algo llamado insertar. Bueno, van a la pestaña insertar, acá en la barra de herramientas. Aquí está, insertar. Y en insertar, hasta el final tenemos estos símbolos. Uno dice ecuaciones, el otro indica símbolos. Ecuaciones, símbolos, ¿no? Básicamente eso es el editor de ecuaciones. Tal vez ustedes ya lo conocen, ya lo han utilizado. Si yo doy clic aquí, me sale esta pequeña leyenda, ¿no? Y en esta pequeña leyenda yo puedo colocar todo lo que requiera. Por ejemplo, obviamente en el lenguaje matemático. Pero, ¿qué es lo relevante de esto? Lo relevante de esto es que en este editor de ecuaciones, por ejemplo, tengo toda la simbología matemática. En este caso, solamente se observan algunos símbolos que son matemática básica, ¿no? Pero puedo cambiar letras griegas, símbolo tipo letra, operadores, flecha, relaciones, letras manuscritas, geometría, etc. Si me voy, por ejemplo, a geometría, me permite visualizar todos los elementos geométricos, todos los símbolos geométricos. Por ejemplo, esta es la representación de ángulo, ¿no? Ángulo medio. Esta es representación de ángulo esférico, ángulo recto, ¿no? Arco. Esto, triángulo rectángulo. Igualdad o paralelogramo, igualdad o paralelismo. Aquí, perpendicularidad, ¿no? Entonces, no divide, divide, etcétera. Todos estos elementos ya vienen con su nombre y básicamente dentro de lo que es matemática, se podría decir, es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, acá 3 puntos significa por tanto, ¿no? Tal vez han visto ustedes este símbolo en un libro y no le prestamos mucha atención. ¿Por qué están esos 3 puntos? Debe ser un error de typeo. No. A veces cuando uno quiere escribir algo, coloca los 3 puntos. Por tanto, el resultado es el siguiente. Por tanto, los 3 puntos. Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes pueden escribir cualquier ecuación. Si requieren utilizar fracciones, vamos a colocar, a ver, una fracción común. Ahí, bueno, esto es una diferencial, ya nos viene, ¿no? Diferencial de y respecto a la diferencial de x. En otras palabras, son derivadas. Pero lo podemos cambiar, podemos editarlo. Podemos colocar, qué sé yo, una fracción en 12 dividido menos 3 y de repente quiero que aquí aparezca otra fracción. Coloco 6, paréntesis, vamos a colocar más, puede insertar cualquier otro elemento, una raíz cuadrada o una raíz enésima, cualquiera. Una raíz enésima, por ejemplo.
Dentro del signo radical voy a colocar un número determinado, puedo colocar una variable, ¿no? Si quisiera colocar x elevado al cuadrado, me vengo aquí, índice, en índice selecciono el elemento, y tendré x elevado al, vamos a poner a 1/3 de una raíz n, por ejemplo. Listo, la raíz enésima. Y así podemos ir agregando más y más. Selecciono todo esto y le pongo un, qué sé yo, vamos a ponerle paréntesis, por ejemplo. Y vengo aquí, paréntesis, ¿no? Y voy a elevar todo esto, selecciono todo, coloco aquí, elevado, y coloco 0. Listo. Colocamos 0 ahí. Y así, ¿no? Podemos ir, seguimos aumentando las operaciones y demás. Y ustedes esto ya lo tienen dentro del Word. Pueden ir trabajando, practicando, porque en muchos casos dentro de la universidad, muchos de los informes ya se trabajan a partir de este editor de Word. Hay otros que a medida que vayamos avanzando también les voy a ir enseñando un poquito de eso. Hay otros mucho mejores que el Word, ¿no? En el que uno puede hacer incluso ya los cálculos. Acá solamente me permite editar, es decir, hacer las ecuaciones, nada más, hasta ahí. No resuelve nada. Pero hay otras herramientas que puedo escribir, hacer informes, insertar gráficos, ponerle margen, hacer un detalle hermoso, pero al mismo tiempo me va a ir resolviendo o no resolviendo así todo, sino ayudándome y permitiendo hacer los cálculos que necesito, que normalmente lo haríamos con ayuda de una calculadora, etcétera, etcétera, pero ustedes ya lo van a hacer en la misma herramienta. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando estas clases, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque dentro de la simbología van a hallar este término, este triangulito que está aquí, que por lo general en ingeniería se denomina diferencial. En ingeniería y en muchas ramas, ¿no? Básicamente en física también agarran y lo han conocido como diferencial. Diferencial. ¿Y qué representa la diferencia? Si hablamos, por ejemplo, de diferencial de la velocidad, estamos hablando de una velocidad final respecto a una velocidad inicial. Es decir, una diferencia, ¿no? Una resta. Dicho de otro modo, a ver, lo vamos a... Esta diferencial, por ejemplo, puede representar dos puntos en distintos puntos de una recta, ¿no? Si esta fuera una recta horizontal, aquí tengo x1, esto vamos a hacer de cuenta que aquí está 0, y aquí está x2. ¿Cuál sería la diferencial? La diferencial entre uno y otro básicamente sería x2 menos x1. Y esto se representaría como la diferencial de x. Así, diferencial de x. También tendríamos, si fuera cuestión de velocidad, diferencial de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Diferencial de tiempo, t2 menos t1 igual a la diferencial de tiempo. En este caso en particular, nos dice A diferencia B. ¿Cómo se lee? A diferencia simétrica de B. ¿Cómo se define? Tenemos aquí las definiciones. Definición. La primera, podemos definirlo de dos formas. La primera dice que tengo A menos B unión B menos A, ¿no? A menos B unión B menos A. Segunda, la diferencial de conjunto A y B es A unión B menos B unión A. En ambos casos representan exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Para ambos casos esto es A diferencial B. Pero esto, ¿cómo lo representamos a partir de... A ver, para empezar. Si vamos a empezar con la primera, vamos a trazar conjunto A, conjunto B.
A, B. Empecemos con la primera definición, esta de aquí. Voy a tomar la primera diferencia, A menos B. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Mm? Vamos a cambiar de color. A menos B será, a A le tengo que quitar todo lo que es B, ¿no es cierto? Tengo que quitarle todo esto. Todo esto le quito a A. Bien. Solo esta parte de aquí es A menos B, ¿no es cierto? Eso es A menos B. Ya. ¿Se comprendió? Ahora, nos dice que esto debe estar unido a B menos A. Vamos por el otro lado. Voy a borrar. B menos A. Y eso quiere decir que a B le debo quitar todo lo de A. Incluiría todo esto de aquí. Todo esto. ¿No es cierto? Todo eso. Por lo tanto, esta parte sería B menos A. B menos A. Pero no nos están pidiendo de forma individual, ¿no? Sino lo que nos piden es la, nos están pidiendo la diferencia simétrica. Y en la diferencia simétrica, si ustedes han observado, perdón, aquí ahora sí, ya, como les decía, ya sabemos que esto representa a menos B, solo esta parte, esta pequeña media luna. Y esta otra parte de acá representa a B menos A, ¿no? Solo esta media luna, solo esto de aquí. ¿Y dónde está? ¿Por qué son simétricos? Ustedes me dirán, pero ¿por qué son simétricos? Porque imaginariamente tracemos una recta entre estos dos puntos de intersección. Primer punto, segundo. Ahí. Y como anteriormente les había mencionado, si esto fuera una hoja de papel, ¿no? Y doblamos esta hoja de papel a la mitad justamente, esta sección, esta media luna, sería exactamente igual a esta otra, ¿no es cierto? Sería exactamente igual a esta otra. Por lo tanto, efectivamente son simétricos, ¿no? ¿Y cuál es el conjunto, el elemento que representa toda esta diferencia simétrica? Ambos son los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, pero también son los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A, ¿no? Entonces, considerando esa definición para la primera, porque esto ya lo hemos demostrado, es esta de acá. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Nos dice A unión B, B intersección A, menos. Entonces, vamos a hacer ese mismo análisis para que se entienda por qué, por qué se utiliza esta definición. Bien. Nuevamente, vamos a trazar dos, tenemos conjunto A, conjunto B, ahí,
conjunto A y conjunto B. Y primero hallamos A unión B. ¿Cuáles son o qué representa A unión B? De acuerdo a la definición, A unión B sería todo, ¿no es cierto? Todo, prácticamente. Son los elementos de A, pero también los elementos de B, e incluyen a aquellos elementos que tienen en común, ¿no es cierto? Todo eso es A unión B. Ya sabemos qué es todo esto. Ahora, menos, dice, menos, es decir, a esto le debemos quitar todo esto. A esto de acá le quitamos esto. Pero para eso, primero debemos determinar lo que está dentro del paréntesis, que será B intersección A. ¿No? B intersección A. Esto de aquí. ¿Y qué es B intersección A? Son los elementos en común. Es esta parte. Esta es la parte de la intersección. Entonces, como el total me dice que todo esto está representado por A unión B menos B intersección A, ¿cuál es la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B? Será todo esto. Esta media luna y esta otra media luna. ¿No? Todo eso. Y si observamos es lo mismo que esto y lo mismo que el anterior. Por lo tanto, sí, efectivamente demuestra. Ambas propiedades cumplen, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dicho eso, ahora vámonos con los ejercicios, con la práctica para ir fortaleciendo esta sección. Y no se olviden ir utilizando el editor de Word para que puedan volverse prácticos en ese momento, ¿no? De utilizar ese tipo de herramientas. Vamos a ver ahora qué es lo que nos están planteando aquí. Resulta que tenemos dos conjuntos, A y B. El primer conjunto dice 1, 2, 3 y 4. El segundo conjunto, 3, 4, 5. Esos son los elementos. Pero para empezar, debemos determinar los elementos comunes. Sabemos que aquí hay estos dos elementos son comunes. Quiere decir que se repiten. Por lo tanto, están en una intersección. Por eso se lo grafica de esta forma. Si tienen elementos comunes, significa que están en una intersección. En el diagrama de Venn colocamos aquí 1 y 2 que pertenecen al conjunto A y 5 que pertenece al conjunto B únicamente. Esta parte, como anteriormente ya hemos visto en la representación de acá arriba, representa a menos B, solo esta parte, ¿no? Solo la parte sombreada. Y la parte sombreada representa a B menos A, solo esta parte sombreada. De modo que en ambos casos, por la propiedad de la diferencia, sería A diferencia simétrica de B. Y por extensión, A diferencia simétrica de B sería 1, 2 y 3, solo aquellos que están en la región sombreada. O B diferencia simétrica de A sería 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Los mismos elementos prácticamente. Y al ser los elementos iguales, son simétricos. Vamos ahora nosotros con este ejercicio. La práctica 17. Vamos a trazar dos conjuntos. Aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B. Y vamos a anotar los elementos. Para empezar, ¿hay elementos comunes? ¿Sí o no?
Está E. A ver, otro. B. B. B, muy bien. Está B. Y no hay más, ¿no? No hay más elementos. Perfecto. Entonces, anotamos primero los elementos comunes. E y B. El orden no importa. Ahora, anotamos los elementos del conjunto A, que serían A, C y D. E, F. F. Muy bien, gracias. Y en el conjunto B, M, M. N y P. P, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo nos dice? Encontramos A diferencia simétrica de B. A diferencia simétrica de B. Para empezar, vamos a definir lo siguiente. Esta parte, ¿qué representa? Esta media luna. Esa media luna representa a menos los elementos del conjunto B. Esa parte de ahí. Y esta otra media luna, ¿qué representa? Esta otra media luna representa a B menos, menos los elementos de A. A. Eso, muy bien. Tenemos las diferencias. Podemos utilizar la primera entonces, la primera definición, esa definición. ¿Qué nos dice esa definición? Que A. Diferencia simétrica de. A, diferencia simétrica de B, es igual a ¿qué? ¿Cuáles son los elementos de A, Lo que diferencia está fuera, simétrica de B? lo que está fuera de la intersección, o sea, A, C, D, F, M, N, P. Muy bien. Ustedes pueden interrumpir cuando quieran, ¿ya? Muy bien, excelente. Y como estamos hablando de diferencia simétrica, ¿será necesario hacer el análisis para encontrar B diferencia simétrica de A? ¿O ya por definición directamente, por definición, serán los mismos elementos? Por definición, sí. Por Son los mismos. definición, son los mismos elementos. Muy bien. A, C, D, F, M, N, P. Entonces, fíjense que si nosotros aprendemos o básicamente ya hemos analizado y sabemos que hace referencia a una diferencia simétrica, automáticamente aplican esa definición y ya no requieren hacer el mismo análisis, sino sabemos que por definición los elementos van a ser los mismos. Caso contrario, no sería una diferencia simétrica, porque para cumplir con simetría, ¿no? Para cumplir con simetría, como por ejemplo en geometría, para cumplir el término de simetría, tendrían que tener los mismos ángulos, las mismas rectas. Sin embargo, en este caso, para cumplir con simetría, básicamente tienen que tener los mismos elementos, ¿no? Los mismos elementos. Esa es la condición. Bien, ahora ya puedo borrar esto, ¿no? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Me avisan por favor si todavía hay alguien que no haya comprendido esta parte, podemos repetir, no hay ningún problema. Pasemos entonces. A ver, siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo 19 que nos indica igual, ¿no? Referido a lo que estamos viendo.
Si tenemos un conjunto C de elementos A, B, E y un conjunto D de elementos B, C, D, F, nos piden determinar la diferencia simétrica entre C, D y D, C. Ahora, como siempre, primero tienen que averiguar cuáles son los elementos comunes que van dentro de la intersección. En este caso, solamente tenemos un elemento común, que sería B. Vamos a ver que, como en el caso anterior, debido a la definición de diferencia simétrica, los elementos también son idénticos. Vamos y pasamos directamente al problema 18, que también está relacionado. Sin embargo, en este problema se nos plantea a partir de condicionantes, ¿no es cierto? Primero, nos dice que E es un conjunto cuyos elementos tal que X tal que X pertenecen a los naturales. Primera condición, X debe pertenecer a los naturales. Eso quiere decir que todos los elementos deben pertenecer a los naturales. Entonces, eh, para, para eso, a pesar de que ustedes ya tienen aquí el conjunto, pero vamos a hacer este análisis. X es par, segunda condición. Primera condición, X pertenece a los naturales. Segunda condición, X debe ser par. Y tercera condición, X debe estar dentro de este parámetro de números, entre 2 y 10. Si esto lo llevamos a la recta de los reales, aquí está 0, aquí estará 1, aquí estará 2, aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Y resulta y acontece que nos dice que, para empezar, X debe ser mayor o igual que ¿quién? Mayor o igual que 2. Significa que incluye al 2. Lo incluye, porque es mayor o igual. X debe ser mayor o igual ¿a quién? A 2. Pero X debe ser menor o igual a 10. Por lo tanto, aquí también incluye a 10, ¿no? Mayor o igual a 2, pero menor o igual a 10. Eso quiere decir que todos los elementos que se encuentran dentro de este parámetro, ¿no?, pertenecen al conjunto E. ¿Cuáles son esos elementos? Obviamente el 2, porque lo incluye. Seguidamente, 4, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esta condición igual. Cumple con esta y cumple con esa. Si tomo el 3, por ejemplo, 3 es y pertenece a los naturales, sí, cumple. 3 es par, no, no cumple. 3 será X, o sea, en este caso 3 sería X. 3 es menor o igual a 2, o perdón, mayor o igual a 2, sí, efectivamente. Pero es menor o igual a 10, también, efectivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, 3 cumpliría 2 de 3 condiciones. Pero para la teoría de conjuntos, esto es un error. No puede cumplir solo 2 de 3 o 1 de 3. Tiene que cumplir todas las condiciones y si no las cumple, entonces se desecha. Por lo tanto, pasamos al siguiente. El siguiente sería 4. Pertenece a los naturales, cumple. 4. ¿Es par? Sí, efectivamente es par, cumple. 4, ¿es mayor o igual a 2? Sí, pero ¿es menor o igual a 10? Sí, también cumple. Por lo tanto, ya habíamos dicho que era 2, ahora 4, y en la misma situación estará 6, 8 y 10. De ahí que los elementos del conjunto E son 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Por qué? Porque ambos cumplen a las tres condiciones. O bueno, todos los elementos cumplen a las tres condiciones. ¿No es cierto?
Todos cumplen a las 3. En el caso del conjunto F, no nos dan su definición por extensión, sino directamente, perdón, por comprensión, sino directamente por extensión. Sabemos que F es 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Listo, hasta ahí. No nos hagamos más problema en eso. Bien. Ahora nos tocará graficar el diagrama. Vamos a trazar un diagrama de Venn. Y tenemos el conjunto E y el conjunto F. En el conjunto E tenemos los elementos. Bueno, para empezar, ¿cuáles son los comunes? 2, ¿ya? Tenemos 4, no. 6, tampoco. 8 y 10. Aquí vamos a anotar 2, 8, 10. Los elementos del conjunto E, 4, 4, 6, muy bien. 2, 8 y 10. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto F? 3, 2, 5, 7, 9. 5, 7 y 9. Muy bien. Ahora, como en el anterior ejercicio, debemos determinar las diferencias. Las diferencias. Para empezar, tengo que encontrar la diferencia de E menos F. A E le debo quitar todo lo de F, pero F es todo esto, incluyendo algunos elementos de E. Por lo tanto, E menos F es solamente esta partecita de acá, ¿no? Todo esto de aquí. Todo eso es E menos F. Siguiente. Tengo que encontrar F menos E. A F le debo restar todo lo de E, pero E es todo esto, incluyendo una pequeña parte de F. Por lo tanto, tenemos esto de aquí. Ahí. Esto es F menos E. Muy bien. Dicho eso, ¿no? Indicando eso, ¿cuál será la diferencia simétrica? ¿No? Para empezar, E diferencia simétrica de F. Por definición, E diferencia simétrica, por extensión serán todos los elementos que no sean parte tanto del conjunto E como del conjunto, o bueno, como de la diferencia de E menos F o la diferencia de F menos E. Y esos serán 4, 6, 6, 3, 3, 7, ya, 5, 9. 9. Muy bien. Ahora, aplicando cualquiera de las dos definiciones anteriores, F, diferencia simétrica de, ¿será exactamente igual? Sí, Exacto. 4,6,3,5,7,9. no, sí, 9. Ahí, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, fíjense que ya prácticamente esto ya ustedes ya lo dominan. Bien. Ven cómo el tema de teoría de conjuntos, una vez que le van agarrando el hilo, ya no se complejiza. Es decir, una vez que nosotros ya empezamos a comprender las bases, los fundamentos, el resto ya cae por gravedad, ¿no?
Bien, puedo borrar, ¿no? Para que pasemos. Sí. Ya lo estoy borrando de todos modos. Pasamos entonces a la siguiente. Ahora vamos a trabajar con las regiones. Fíjense, en el primer ejemplo que tenemos acá, el 20, cuando estamos trabajando con regiones, nos dice, primero debemos determinar A diferencia simétrica de B. Pero para determinar eso, tenemos que encontrar lo siguiente. A diferencia simétrica de B, obviamente sabemos que son estas dos medialunas, ¿no es cierto? Es tanto esto como esto representa solamente a esta sección. Pero si aquí nos dice menos C, C es todo lo que está aquí. Todo esto. Incluyendo una parte de la diferencia simétrica, ¿no es cierto? Una parte de la diferencia simétrica. Por eso que todo toda esta representación, esta expresión algebraica, básicamente se resume en esta parte que está aquí pintadita, ¿no? Solo es esta parte, así, solo es eso. Y ahora vamos a aplicar esto aquí. Primero, tenemos que determinar, a ver, vamos a usar un color bajito. Vamos a determinar B diferencia simétrica de C. ¿Cuál es B diferencia simétrica de C? Para empezar, este es el conjunto B y este es el conjunto C. B diferencia simétrica de C será esto, esta parte, ¿no? Solamente será eso. Y obviamente también esto, porque estamos hablando de simetría. Ahí está. Eso representa B diferencia simétrica de C, ¿no es cierto? Eso lo hemos ido viendo en los demás ejercicios que hemos ido resolviendo. Simplemente pongámoslo de perspectiva, un poquito inclinado. Ahora, a esta diferencia simétrica dice que debemos restarle ¿qué cosa? Debemos quitarle todo lo que le corresponde a A. Si le quitamos todo lo que le corresponde a A, que sería en este caso esto, tendríamos que quitar todo esto de aquí. Todo esto. Todo eso tenemos que quitar. Por lo tanto, con otro colorcito voy a subrayar. El total de la diferencia simétrica y restado el conjunto A será únicamente esta parte. Esta, que está con rosado. Solo es esa parte, ¿no? Esa parte, los elementos que se encuentren en estas dos regiones pintaditas, básicamente representan a esta expresión. Ahora, lo mismo con estas otras dos. Vamos a usar el rosadito para determinar esta diferencia simétrica. C, diferencia simétrica con A. Tenemos el conjunto C, conjunto A, y la diferencia simétrica entre ambos será esta sección. Será esa. Listo. Ahí tenemos la sección que representa a C, diferencia simétrica de A. Pero a esto nos piden que le quitemos todo lo que le corresponde a B. Todo lo que le corresponde a B. Y B es todo esto. Todo esto de acá.
Todo esto es B. Ahí. Por lo tanto, el resultado de esta diferencia simétrica y al mismo tiempo siendo restado por el conjunto B será únicamente esta parte de acá. Esta sección sombreada con esta otra sección sombreada, ¿no? Esas dos secciones sombreadas representan a esta expresión en conjunto. Muy bien, al lado tenemos un ejercicio interesante. En este problema se nos está planteando tres figuras geométricas y las tres figuras geométricas, perdón, de alguna forma tienen cierta interacción entre ellas y obviamente es lo que nosotros vamos a desglosar ahora. Sé que tenemos aquí un triángulo, pareciera ser un triángulo rectángulo. B, que sería un rectángulo en sí. Y por último A, que sería una circunferencia que está detrás del triángulo, ¿no? En sí, está al fondo. Imágenes superpuestas. Primero que nada dice hallar B perdón, diferencia simétrica C. B, diferencia simétrica de C. Vamos a cambiar de color. Rojo es muy chillante para esto, así que poner este colorcito. ¿Dónde está B, diferencia simétrica de C? Esto es B, aquí está C, ahí está C, y significa que estos elementos tienen o no tienen simetría. Señoritas, acá por ejemplo tenemos el con B, que es, ¿será que podemos hallar, determinar simetría, una diferencia simétrica entre los conjuntos B y C? ¿O definitivamente no se puede? Hola, ¿alguien? A ver quién está ahí. No se olviden que aquí también se trata de analizar. Eliana, No, no se puede hallar. ¿Por qué, Eliana? ¿Por qué sería complicado o de repente, por qué crees que aquí no podemos determinar la simetría entre estas dos figuras, B y C? porque para cumplir con la simetría deben tener el mismo ángulo o elemento. Ahí tome su like, ¿no? Muy bien. No necesariamente el ángulo, sino tendrían que tener, en este caso, como estamos trabajando con formas geométricas, tendrían que tener la misma forma, ¿no es cierto? Bueno, Con figuras geométricas, la misma figura o forma. ¿Qué pasa? ¿Por qué denotamos simetría? A diferencia de estos otros, por ejemplo, de este que está aquí. Si yo trazo un eje entre los puntos de corte, entre este punto y este otro punto, voy a cambiar de colorcito para que se distinga, no se ve muy bien. Si trazamos un eje, a este eje le denominamos eje de simetría. Y en otras palabras, aquí existe ese eje, pero en nuestra mente, estamos imaginando. De modo que esta media luna que existe aquí se repite al otro lado del eje. Y eso lo convierte en simétrico, ¿no es cierto? Simétrico. Eso lo convierte en simétrico. Sin embargo, en este caso en particular, si yo trazo una línea, a ver, pongámoslo ya, indiferentemente de esto. Aquí voy a tomar este punto y este. Si yo trazase una diagonal entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Porque la diagonal es los dos puntos que unen o une dos vértices de este rectángulo. ¿Qué sucede? Divide al rectángulo
obviamente lo divide en dos figuras exactamente iguales, que de repente pueden ser simétricas. Sin embargo, el triángulo perdió completamente la simetría. Peor ni que se diga de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, a ver, quiero trazar simétrico respecto a un eje que pasa por este punto, pero no hay simetría, no hay similitud a un lado del eje que al otro. Por lo tanto, esta como tal no se puede cumplir debido a las formas geométricas, ¿no? Debido a las formas geométricas. Muy bien, la idea es que ustedes han comprendido perfectamente que para que exista cierta simetría tiene que cumplir, o para que exista simetría debe cumplir ciertas condiciones. Y estas condiciones, cuando estamos trabajando con elementos, es que los elementos de repente pertenezcan, como en este caso anterior, como en el caso anterior, o pertenecen a la diferencia del conjunto A menos B o a la diferencia del conjunto B menos A, ¿no? Sin embargo, en este tipo de casos es complicado mientras no tengamos una referencia de elementos dentro de cada uno de los conjuntos. Si solamente se mantiene una referencia gráfica, no existe simetría, porque por definición, para que exista simetría entre figuras geométricas, deben tener igual forma. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a borrar esta parte para que continuemos. Y pasamos al siguiente. Siguiente página. Uy, ya les ha llegado la práctica. Ahora sí, ustedes tienen bastante para practicar, por lo que veo. Vamos a ver qué ejercicios tenemos aquí. Bueno, sean los conjuntos. Los conjuntos ya nos dan elementos de conjuntos A, B, C, el universo, nos da A, B, C, sean los conjuntos. Bueno, la verdad no queda claro qué es lo que debemos hacer aquí, pero a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver alguno de estos ejemplos. Primero, el universo. Nos dice que el universo de repente está casado con esto, ¿no? Vamos a ver si es efectivamente tal como lo muestra. En el conjunto universo nos dice que tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que los elementos que pertenecen a los enteros, ¿no? Esa es la primera condición. Todos los elementos del universo deben pertenecer a los enteros. Segunda condición, que estén dentro de este parámetro, dentro de este parámetro. Entonces, aquí como una operación auxiliar voy a graficarme una recta, voy a colocar -4, que es el elemento inferior. Voy a colocar aquí 0 como referencia del punto medio y aquí 7, que será límite superior. Aquí coloco esto y obviamente el circulito para ver si incluye o no incluye a ese número. Bueno, para empezar, x debe ser mayor. Por lo tanto, ¿mayor que quién? Mayor que -4. No incluye, no lo incluye. Vacío. Pero debe ser menor o igual que quién, 7. Menor o igual que 7. Eso quiere decir que lo incluye. ¿Pero por qué lo incluye? Porque dice x debe ser menor o igual. Menor o igual. Listo. Y pertenecer a los enteros, que esa es la otra condición. Quiere decir que todos estos números que estén acá son parte del conjunto universo. Vamos a ver si efectivamente son eso.
Menos 3 ¿estará dentro del conjunto universo? Aquí, sí, ¿no? Aquí está menos 3. Luego, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, menos 3, perfecto. Menos 2, perfecto. Menos 1, sí. 0, sí. 1, sí. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, está bien. Ven, entonces, esto viene ya casadito, ¿no? Tenemos aquí los conjuntos por comprensión y los convertimos por extensión. Simplemente eso. Y cada uno de estos, por ejemplo, ya está aquí. Ahí está A, aquí está B y C. En B solamente tenemos un elemento. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. X pertenece al universo, ya a estos de acá. X al cuadrado menos 16 es igual a 0. Ah, nos da una condicionante, ¿no? Y una condición es una ecuación cuadrática. La condición es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, nos dicen que X al cuadrado menos 16 es igual a 0. Es igual a 0. A ver, ¿alguien reconoce esto de aquí? La expresión que se encuentra en el primer miembro. ¿Qué tipo de producto será? ¿Recuerdan los productos notables? Esto es un producto, ¿no es cierto? Vamos a recordar eso. ¿Recuerdan este producto? A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a, señoritas, por a esto, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b, o también a más b por a menos b. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, solamente en estos casos, ¿no? En el producto. Por lo tanto, esto de aquí es un producto notable y lo podemos reescribir. Puedo reescribirlo como 2ax al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 0, ¿no? 4 al cuadrado, 16. Ahora tengo aquí a al cuadrado menos b al cuadrado. Por lo tanto, puedo aplicar esto de aquí de productos. Eso quiere decir que esto va a ser igual a x menos 4 por x más 4 igual a 0. Y como anteriormente ya hemos observado, si yo agarro esto y despejo, esto lo paso a dividir, se convierte en x menos 4 igual a 0, de donde x va a ser igual a 4 positivo por la transposición de términos. Listo, hasta ahí tengo x sub 1. Para x sub 2, automáticamente agarro esto ahora, es decir, el primer factor del producto, esto, y lo paso a dividir, primer factor. Me quedaría el segundo factor, que sería x más 4 es igual a 0. De donde por transposición de términos tengo que x es igual a menos 4. Y esta sería x sub 2. Sin embargo, como ya tenemos x sub 1 que es igual a 4 y x sub 2 que es igual a menos 4, debo recordar que no solamente tiene una condición, sino existen dos condiciones, ¿no es cierto? Para el universo. En el universo nos dice que debe ser a los enteros, pero que debe estar dentro de este parámetro. Y ya anteriormente habíamos visto que menos 4 no pertenece al universo porque no lo incluye, no dice menor o igual, solo dice menor, o perdón, dice mayor, por lo tanto no lo incluye. Eso quiere decir que x sub 2 no se toma en cuenta y que el resultado x1 que es igual a 4. Y por eso
el conjunto B solo tiene un elemento, que es 4. De modo que este conjunto también se llamaría conjunto unitario, ¿no es cierto? Bien. Y así, el conjunto C nos dice que los elementos que pertenecen al universo, tales que X debe ser, el elemento debe ser menor, claro, menor a 0, y al mismo tiempo debe ser mayor o igual a 4. Mayor o igual a 4. Los únicos elementos que son parte de eso, básicamente los podemos determinar a partir de este tipo de diagramas, ¿no? Una recta de los reales, trazamos los puntos, cruzamos los parámetros y ya tenemos los resultados. Vamos a graficar, por ejemplo, esto de acá. Entonces, si yo trazo esto, una recta de los reales, y tengo que X debe ser menor que 0. Si coloco aquí, vamos a colocar aquí como referencia 0. Por lo tanto, todos los valores de X deben estar en esta dirección, ¿no es cierto? En esta dirección. Para la primera condición, para esta, ojo. ¿Por qué? Porque todos deben ser menores a 0. Todos. Pasando a la siguiente condición, nos dice que X debe ser mayor o igual que 4, ¿no? Mayor o igual que 4. Aquí está 4 y aquí están. ¿Cuáles son los números mayores? En esta dirección, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos estos son mayores o igual que 4. Obviamente incluye aquí al 4. Ahora, ¿cuál es el conjunto C? El conjunto C es la unión de estos elementos. Pero ojo, aquí hay un límite, porque el universo tiene como último número que no lo incluye a menos 4. No lo incluye. Luego viene menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sería el último número del universo, que sí lo incluye, ¿no? En el universo me refiero. Y para este caso, me dice X es menor a 0. ¿Cuáles son esos valores menores a 0? Para empezar, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ¿no? Oh, perdón, X debe ser menor a 0, no lo incluye, ¿no? Si diría menor o igual, incluiría al 0, pero como no dice menor o igual, no incluye. Quitamos esto y dejamos solamente el 1, coma. Ahora, aquí hay un vacío. Aquí, no hay nada, porque no lo incluye por esta condición, por la segunda. Y la segunda condición dice que X debe ser mayor o igual a 4. Y los valores mayores o igual a 4 están a partir de este punto. Entonces, 4, 5, 6, 7. Y ahí cerramos llave. Es de ahí de donde salió todos estos elementos. ¿Ya? De ahí salen estos elementos del conjunto C. Entonces, fíjense que a medida que vamos haciendo el análisis por extensión, perdón, por comprensión, y hallamos los conjuntos por extensión, podemos ir repasando. Por ejemplo, aquí hemos repasado algo de ecuaciones de segundo grado. También estamos repasando algo de ¿qué? Inecuaciones, ¿no es cierto? Inecuaciones, conjuntos. Porque los resultados de las inecuaciones se expresan en forma de conjuntos, ¿no es cierto? Entonces, estamos yendo repasando de a poquito. Bien. Ya puedo borrar, ¿no, señoritas? Sí. Perfecto, gracias. Vamos a continuar entonces el desarrollo.
También tienen, fíjense, una serie de operaciones, ¿no? Determinar, por ejemplo, aquí les dicen determinar a complemento, em, pero aquí ya tienen los resultados, eso sí. Básicamente estos son ejemplos. Lo que a ustedes les debe, o con lo que se van a distraer en estos días, son con estos de acá, en el ejercicio, la práctica 20. Como en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el conjunto universo para empezar? ¿Cómo determinamos universo por extensión? Porque aquí está por comprensión. Por extensión. Para empezar tenemos una primera condicionante y una segunda. La primera condicional nos dice que x debe pertenecer a los enteros. La segunda nos dice que el valor de x se encuentra en un parámetro de -3. Aquí voy a colocar el 0 y 5 positivo. 5. Ahora, ¿cuál incluye? Incluye este, ¿no? Porque dice x es mayor o igual. Quiere decir que incluye a -3. Aquí estará x. X debe ser un valor mayor o igual que -3. Pero x al mismo tiempo debe ser menor que 5. Eso quiere decir que no lo incluye. Por lo tanto, todos los números que se encuentren dentro de este segmento, básicamente pertenecen al conjunto universo. ¿Cuáles serían esos números, señoritas? Empezaríamos por él. Menos, -3, -3, muy bien, coma, -2, -2, coma, -1, -1, coma. Ahora ya apretamos el acelerador. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Incluimos al 5 o no? no, No se incluye. Muy bien. Ese es el conjunto universo. Ya tienen el conjunto universo. Ahora, en base a este conjunto universo, tendríamos que determinar el resto de los conjuntos. Sería, por ejemplo, el conjunto A. ¿Cuál es la condicionante? X debe pertenecer, para empezar, al universo. O sea que los elementos de A deben estar dentro de estos elementos de acá. Segunda condicionante, que X debe ser mayor o igual a -1. Si trazo la misma recta, aquí coloco 0 y estará -1. Y aquí estará 1,2 puntos suspensivos hasta el último elemento del universo, que es 4. Pero aquí dice x es mayor o igual, quiere decir que lo incluye a -1. X es mayor o igual a -1. Y los mayores siempre están en esta dirección, siempre. Porque el mayor de 4 es 5, el mayor de 5 es 6, el mayor de 6 es 7 y así sucesivamente. Eso quiere decir que, ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Son todos esos que se encuentran aquí, hasta ahí. Si lo representamos, obviamente, como conjunto, abro llave, y esos elementos serán -1 porque lo incluye, coma, ¿cuál otro, señoritas? 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. 4. Listo, hasta ahí, porque solamente esos son los elementos del universo, ¿no es cierto?
La primera condicionante nos dice que X debe pertenecer al universo. La segunda condicionante que X debe ser mayor o igual a menos 1. Listo, tenemos el conjunto A. Y de la misma forma, deben ir determinando todos los demás conjuntos, ¿ya? Tanto A, B y C. Y también determinar C complemento. Si yo determino C, por ejemplo, C complemento será los elementos que están dentro de A y B. Obviamente, si se repiten, estarían dentro de una intersección, ¿no es cierto? Y ya no se anota dos veces, sino solamente uno. Bueno, el resto se los dejo para que lo vayan practicando, para que vayan practicando allá en la comodidad de sus hogares. Y nuevamente, como siempre, les agradezco la asistencia. Nos vemos la próxima sesión. Pero por favor, la próxima sesión vamos a hacer lo siguiente. Tómenle una captura a lo que vayan a resolver y lo vamos a compartir en la pantalla. La próxima sesión, ustedes me van a compartir su pantalla, me van a mostrar, mire, yo resolví esto, este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto C, aquí está C complemento y todos los demás ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces, toda esta parte lo vamos a analizar la próxima sesión, pero con lo que ustedes nos van a mostrar. Eso nos va a servir de práctica. Muy bien, hasta luego.